¿Qué tal, gente querida? ¿Cómo va? Bueno, este es otro video de Siciliano en su taller. Perdón. Para responder una duda a un comentario de un suscriptor, un amigo, un muchacho que siempre me está comentando los videos y tiene muy buena onda. Y preguntaba si el Proyecto X tiene frenos. Y bueno, acá estamos viendo la bomba de frenos, que es uno de los temas que más costó desarrollar. Esta bomba de frenos es de un Fiat 600. El depósito de líquido de freno es de la moto, dado que esto no necesita demasiado líquido. Bueno, tenemos la bombita, una manguera hidráulica que lleva el líquido al caliper que frena atrás, con su correspondiente raccord. Tenemos el switch para que prenda la luz de stop en la pedalerita, y este cable está puesto para que trabaje en conjunto con la bomba, y desde el mismo pedal y con el mismo recorrido frene adelante con cable y atrás hidráulico. Costó mucho poner a punto eso, pero bueno, mal que mal se logró. Se logró que con el recorrido de la bomba y al tener las cintas nuevas, ese recorrido alcance para que frene atrás y adelante. Tenemos la pedalerita, que ahora te la voy a mostrar. Al mejor estilo automático. Bueno, ahí está el freno y el acelerador. Como te comentaba, el switch para que prenda el stop atrás. Y en el eje, vamos a abrir la cajita. Acá en el eje tenemos el disco, o sea, este es el eje tractor, el eje de tracción. Tenemos montado el disco. De este lado tenemos el caliper con las pastillitas. Bueno, como es un freno a disco, ¿no? No hay nada nuevo. Y frena esta rueda. Aquella rueda, que no es la rueda tractora, es una rueda que acompaña. Tenemos también freno a cinta. Así que son 3 ruedas a cinta y un hidráulico. ¿Por qué me compliqué tanto la vida? Y bueno, porque eran los materiales que tenía en ese momento y había que hacerlo funcionar. Hubiese sido más fácil que todo sea hidráulico o todo sea a cinta, pero bueno, es lo que había en el momento. Después, bueno, el eje es una bancada de amoladora de banco. Yo le llamo bancada, son 2 rulemanes con el eje y el otro está acá abajo. Bueno, el eje fue endurecido, dado que bueno, en las primeras pruebas se cortaba, se endureció, se dejó enfriar en la cal y bueno, después se volvió a armar. El problema radicaba en que este volante, que con el burro que va montado acá, es la marcha atrás. Y bueno, el volante de inercia tiene esa contra, que claro, o sea, absorbe energía en un momento y la cede al eje en otra. Entonces medio que complicaba la situación y quedó armado así porque se logró una armonía. Pero el proyecto mío era cortar a soplete un redondo de chapa del diámetro de la corona y soldarla. Entonces quedaba mucho más alivianado, sin el volante de inercia, y quedaba más armonioso. Pero después ya se empezaron a ir las ganas y bueno, ahí al lado tenemos la corona de tracción con la cadena, si logramos hacer un poquito de foco. Y bueno, quedó así desarrolladito el tema de la tracción y de los frenos. También tiene freno de mano, que a ver, no voy a bajar esto para que se vea un poco mejor. El freno de mano es esta zapata
que apoyan las ruedas y se acciona desde esta manija. Bueno, nada, fue bastante trabajoso todo, pero se dejó andando. Ahí tenemos el caliper con el disco. Parece que no, pero cuando esto empieza a andar, llega a 65 kilómetros. No es muy aconsejable ir en esto a 65 kilómetros, pero bueno, parece que fuera a 220. Esta cámara la había puesto para que apoye el asiento, pero no corresponde. Así que bueno, ahora estoy viendo de ponerlo en marcha, no sé si hoy, pero ya en breve. Pero quería aclararle esa duda a ese amigo, a ese suscriptor, que siempre con tan buena onda comenta mis videos. Y nada, es un tipo que entiende. La bomba, cuando uno accionaba, en la parte hidráulica no tanto, pero cuando tiraba el cable generaba cierta torsión. Entonces, bueno, se hicieron estos refuerzos como para que no pueda ir hacia ningún lado. Tendría que desoxidar todo, dado que bueno, es chapa negra, la gran mayoría de los travesaños, y bueno, tanto tiempo tirado, se oxidó, y yo con la hidro le mandé sin asco, porque acá había, vamos a ser sinceros, excremento de ratas, o sea, cosas que estaban propias del abandono, ¿no? Propias de cuando algo está tirado. Ahí tenemos la cadenita. En esa soldadura se me había acabado el carburo, así que bueno, tuve que fabricar una brida para no soldar con eléctrica, dado que muy finito y se iba a cortar. Y quedó como para desacoplar. Si podemos hacer un poquito de foco. Quedó como para desacoplar, una unión doble vendría a ser. Panadito más de vuelta de la pedalera. Todos los botones. Botón de arranque, botón de guiño, botón de bocina. El accionamiento de la marcha atrás. Y bueno, después todos los interruptores de luz de giro, luz alta, luz baja, reglamentaria, limpia parabrisas y baliza. Tenemos el tablerito de instrumentos. Tendría que soltar este cable para que se vea un poquito mejor. Tablerito de instrumentos. Una guanterita donde se esconde la fusiblera. Tendría que ir amurada. Muchos detalles quedaron sin hacer porque se perdió mucho el entusiasmo en su momento. Pero bueno, a este video lo voy a llamar Conociendo el Proyecto X. Empezó siendo un karting, después había quedado muy alto y bueno, dije vamos a hacerle un techito. Y si hicimos un techito, vamos a ponerle un parabrisa. Y si le ponemos un parabrisa hay que ponerle 2 puertas, porque parecía un carrito de golf. Y bueno, si le ponemos un parabrisa y 2 puertas, hay que poner un limpia parabrisa y unas ventanillas y cerraduras. Que las cerraduras son unas Prive 200. Traba tipo TC. Así que bueno, nada, qué sé yo. Está armadito, por lo menos. Y ahora el proyecto es anexar esas ópticas grandes que le da otro estilo. Y bueno, como dije en los otros videos, si esto lo puse a modo de que sea como un Torino con los auxiliares cuadrados. Pero si habría que empezar de vuelta, lo primero que hago es ponerle amortiguación
aunque sea un elastiquito atrás, que sea tipo basculante. O bueno, también lo que le pondría es una cajita de dirección para que no doble en media vuelta, porque bueno, como un karting, media vuelta para acá, doblo todo, media vuelta para allá, doblo todo. Así que bueno, espero que haya quedado aclarado el tema de la duda de cómo frenar esto. Se cayó esta porque esta la tengo a modo de adorno. Bueno, no importa. Después veré de hacerle un soportecito. Bueno, gente, les mando un saludo. Gracias por el apoyo, gracias por los comentarios, que generalmente son muy buena onda. Así que nada, les mando un saludo, gracias por mirar. Y el próximo video de esto va a ser en marcha, o con el intento en marcha, o sacando el motor y hacer el motor. Les mando un saludo.